Muy bien, creo que todo este mes, solo la semana anterior, estuvo muy bonito cuando el pastor David hablaba acerca del reino de los cielos. Yo creo que muchos de nosotros salimos desafiados, salimos con ganas de alcanzar al mundo para Cristo, pero justo con mi esposo estábamos diciendo: Señor, queremos que en este tiempo poder recordar, poder aprender, poder reconocer ese poder sobrenatural de Dios que utiliza a personas ordinarias como usted y como yo para propósitos extraordinarios, que puede utilizar a cualquier persona que se deje utilizar para hacer grandes cosas. ¿Cuántos se acuerdan del primer personaje que el pastor habló? ¿Cuál era? Gedeón, exactamente, Gedeón. Gedeón, el hombre valiente que el Señor utilizó para liberar a su pueblo. Y hoy yo quiero hablar un poquito acerca de Débora. No es porque, es que la pastora es mujer y le cogió a Débora, que es algo interesante. ¿Sabe que no soy feminista tampoco? ¿Sabe que es interesante? Cuando estábamos, mi esposo dijo: voy a hablar de Gedeón, porque siempre hablamos de esas personas que hacen cosas extraordinarias y todo, pero yo decía, desde que yo estábamos planificando cómo íbamos a estar predicando, el Señor puso en mi corazón hablar de Débora. Y créame que desde que eso estaba en mi corazón, creo que fue el libro más leído y más escuchado y buscado y todo en esta semana para mí, de mañana, tarde y noche. ¿Y sabe por qué tuve tanto tiempo? Porque mi esposo estaba en las misiones, entonces tuve mucho más tiempo. Y yo decía: Señor, ¿por qué Débora? ¿Por qué Débora? ¿Por qué esta mujer? Y empecé a leer una y otra vez, y encontré tantas cosas bonitas de Débora que yo quiero compartir esta mañana para ustedes. Y antes de compartir las cosas que yo encontré, primero permítame, podemos ir a Jueces 4. La historia de Débora la encontramos en Jueces 4 y 5. Y por cuestiones de tiempo voy a estar compartiendo algunos versículos. Usted en casa puede leerlos. Lo bonito de tener su Biblia es que usted aquí escucha porciones, pero en casa puede leerlos. Y el capítulo 4 dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Vamos al 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate,
porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta que no quede ni uno. Muy bien. La historia de Débora, como les dije, está en Jueces 4 y 5. Usted puede seguirlo leyendo en su casa. Mire, esto es algo interesante. Los israelitas eran liberados por el Señor, luego pecaban, el Señor les decía, bueno, están pecando, entonces les entregaba a sus enemigos. Cuando ya estaban esclavizados, estaban oprimidos, estaban perdidos en el pecado, ya no sabían qué hacer, buscaban nuevamente a Dios. El Señor les escuchaba y enviaba a alguien para salvar a su pueblo. Es la misma historia que se repite con los jueces, y usted lee, usted ve los libertadores, ¿no? Cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, cuando Gedeón también sacó al pueblo de la esclavitud, y vemos otra historia donde los israelitas pecan, el Señor les deja en su pecado, pero ellos claman, el Señor les escucha y envía a alguien, ¿sí? Envía a alguien. Los israelitas pecaron contra el Señor y Él les dijo, bueno, hagan lo que ustedes quieran hacer, no están viviendo bajo mi voluntad. Y esto pasó, mire, y ellos fueron esclavos, dice, durante 20 años. Imagínense, 20 años estaban esclavos, y este capitán Císara era tan malvado, dice, estaba leyendo un poquito y decía de los 20 carros que habla, dice que eran esos que ahora los tanques de guerra en ese tiempo, los esclavizaba de una forma cruel. Y cuando ellos están pasando por esta situación, en medio de esta historia, dice, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora. Es una mujer que se levanta en una necesidad de su pueblo. Es una mujer con visión, es una mujer con fe, es una mujer con un liderazgo impresionante. Es una mujer que está dispuesta a hacer lo que el Señor quiere con ella. Y dice, bueno, es una mujer. Y que es interesante porque en el Antiguo Testamento es la única juez donde se habla, es la única donde dice Débora era la juez de Israel. Por 20 años los israelitas estaban esclavizados, hasta que esta mujer escucha el llamado del Señor y dice, aquí estoy para que hagas conmigo lo que tú desees hacer. ¿Quién era Débora? ¿Quién era Débora? Era una mujer valiente con un liderazgo impresionante. Y si vamos a Jueces 5:7, permítame leerle, y dice, las aldeas, es el cántico que ella hace después de la batalla que les dio el Señor y ellos ganaron. Una porción dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Ella miró una necesidad y estaba dispuesta a saber qué hacer con esa necesidad. Muchas veces nosotros miramos una necesidad y nos hacemos los locos y nos vamos por otro lado y decimos que haga la otra persona. Pero esta mujer miró una necesidad y ella dice, y yo miré cómo los israelitas estaban esclavizados, estaban sufriendo, y yo me levanté como una madre en Israel. ¿Qué hace una madre? Una madre quiere traer paz a su casa, ¿verdad? Trae paz a su casa, esa mujer sabia que edifica su casa,
Pero ella no solo quería traer paz a su casa, sino quería traer paz a la nación, paz al pueblo de Israel. Entonces, esta mujer tenía un liderazgo impresionante, porque en medio de toda la esclavitud, en medio donde los hombres estaban gobernando, en medio de tanta esclavitud, ella dice: yo me levanté cuando miré sufriendo al pueblo. Era una mujer que tenía una responsabilidad en su hogar. No era soltera, porque dice que cuando estamos solteros, y lo puedo decir, cuando estábamos solteros podemos ir a muchos lugares, podemos hacer muchas más cosas, inclusive para el servicio al Señor podemos hacerlo de una mejor manera. Si usted viene a la iglesia, pues se queda, dice: hay vigilia, bueno, yo hasta que cierre la iglesia me quedo. Pero cuando nosotros ya estamos casados, yo recuerdo cuando tenemos el repaso de alabanza, el hermano Huguito dice: hasta las 10 me dio permiso mi esposa, ya me tengo que ir, hermanos. Y todos, bueno, dice, ya entonces nos tocará venir mañana. Cuando uno está casado, tiene muchas más responsabilidades que cuando uno está soltero, ¿verdad? Porque el soltero, sí, yo sé, dice: no, yo parezco casada. Pero sí, pero ahí no tiene que usted dice: bueno, a la final coma, no coma, igual me voy a seguir haciendo lo del Señor. Pero cuando usted tiene hijos, cuando usted tiene esposo, y yo sé que ustedes, las mujercitas, son bien, bien lindas como lo hacen en su casa. Usted tiene que dejar comiendo a sus hijos, tiene que darles la comida a su esposo, y ahí usted sale al servicio del Señor, ¿no? Entonces, ella no era una mujer desocupada. Ella era una mujer ocupada. Ella tenía una familia. Porque en el 4:4 dice: gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer del Lapidot. ¿Sabe que no hay información mucha del esposo? Yo estaba buscando y no había información del esposo. Pero me supongo que el esposo era su ayuda idónea. ¿Sabe por qué? Porque ella se levantó a liderar y él le dijo: no, no vas a liderar. ¿Qué pasa? El que manda aquí en la casa soy yo. No, no dice eso, sino que cuenta la historia y dice: bueno, ella va a liderar, entonces yo soy su ayuda idónea. Si el Señor le llamó a ella, entonces ¿qué hago yo? ¿Soy la piedra de tropiezo? No, soy su ayuda idónea. Y lo mismo pasa con los hombres. Si el Señor le llama al ministerio a su esposo, usted necesita ser la ayuda idónea, no la ayuda errónea, la ayuda idónea. Muy bien, quizás yo no entiendo el llamado de mi esposo o de mi esposa, pero yo soy quien le apoya en oración, yo soy quien le ayuda, yo soy quien le digo vamos, yo soy quien le apoya. Ese es el estar casados en yugo. Igual ayuda que si el uno está liderando, el otro le está apoyando, ya sea hombre o ya sea mujer. Entonces, ella tenía una familia, ella tenía esta responsabilidad. Sin embargo, ella le dijo sí al Señor. Cuando el Señor nos llama a algo, sí o qué, que le decimos: Señor, estamos ocupados. Señor, estamos haciendo esto. Señor, yo no puedo. Señor, yo no avanzo. Es que si tú supieras, trabajo, tengo hijos, es que la universidad, es que no sabes cómo tengo que lucharlo para sacar a mi casa adelante, a mi familia, a mis estudios. Podemos poner muchas excusas. Podemos poner muchas cosas en la mesa y decir: mira, Señor, lo ocupado que estoy. Pero el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que no me diga que está tan ocupado o tan ocupada para no hacer lo que el Señor le llama a hacer. Esta mujer tenía su casa, tenía su hogar. Sin embargo, en medio de eso, ella se levantó a liderar al pueblo de Israel. Otra cosa importante para mí
es que ella era una profetisa. También lo dice. ¿Y cuál era esta función de esta profetisa? No era que decía, a ver, venga hermano, yo siento esto de parte del Señor para decirte, no. Ella declaraba palabra del Señor a las personas que venían a ella. Ella hablaba de parte del Señor. No hablaba de lo que ella pensaba, de lo que ella sentía, de lo que parece que era, no. Ella hablaba de parte del Señor. Ella era una intercesora. ¿Sabe por qué? Porque cuando ella intercedía por su pueblo, entonces el Señor le daba palabra para poder llegar al pueblo, para poder decir al pueblo. Porque no podemos dar algo que no tenemos. Y si ella no tenía una comunicación con el Señor, no tenía nada para decir al pueblo de Dios. Si ella no escuchaba los propósitos de Dios para el pueblo, no tenía nada que decir al pueblo. Por eso ella se sentaba bajo el árbol de Débora, se llamaba, y se sentaba para juzgar a los israelitas, a los que traían los problemas. Y dice, mira Débora, tenemos este problema, ¿qué podemos hacer? Ella estaba llena del Espíritu Santo para poder guiar a ese pueblo. Ella tenía una relación íntima con el Señor para poder traer bendición a aquellas personas que se acercaban a ella a pedir consejo. Ella declaraba palabra del Señor, no lo que ella pensaba, no lo que ella creía, no manipulaba la palabra del Señor. Ella declaraba palabra del Señor. Y esto es un llamado también, porque muchas veces nosotros tomamos una porción de la Biblia para manipular a nuestro antojo y decir, es que esto está diciendo el Señor, esto dice el Señor. Sí, por eso es importante que usted y yo seamos más conscientes y aprendamos a leer la palabra de Dios. Está diciendo sobre este versículo. Pero ¿qué dice más arriba? ¿Qué dice más abajo? ¿Qué dice toda la historia? A veces nosotros solo tomamos ciertas cositas para decir, esto dice el Señor. Y es interesante cuando estamos pasando por dificultades, decimos, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, amén, amén, ¿verdad? Tranquilo hermano, tranquilo hermana, todas las cosas ayudan para bien. Qué bonito, ¿verdad? Todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Pero ahí hay una condición. ¿Qué dice? ¿Quién sabe esa condición? A los que amamos a Dios. A los que amamos a Dios, a los que buscamos su voluntad, a los que estamos haciendo lo correcto delante del Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. El Señor quiere que vivas en abundancia. Gloria a Dios. Juan 10:10 dice que venimos a vivir una vida en abundancia. Pero cuando leemos todo dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Eso dice el Señor. Débora no hablaba lo que pensaba. Débora hablaba lo que estaba en la palabra, lo que le decía el Señor. Débora transmitía lo que el Señor le estaba diciendo, no lo que ella pensaba. Débora se dejaba utilizar por el Señor para traer bendición a su pueblo. Cuando ella escucha, porque si ustedes leen la historia, ella le dice a Barak, le dice, mira, tienes que hacer esto, le cuenta la estrategia. ¿Y por qué le cuenta la estrategia y lo siguen al pie de la letra? Porque el Señor le dio la estrategia a Débora. Porque el Señor utilizó a Débora para traer estrategia y decirle la estrategia a Barak y así poder ganar la batalla.
Ella tenía una relación tan íntima con Dios que por eso podía escuchar su voz. Y a veces nosotros nos pasamos la vida diciendo, a ver, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Para qué yo vine a la tierra? ¿Qué soy? Porque dice que el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es? ¿Dónde te sirvo? ¿Qué hago? Hermano, mira una necesidad. ¿Sabe cómo se crean los ministerios dentro de una iglesia? No es porque, yo me levanté hoy y digo, bueno, vamos a tener este ministerio. No, se creó por una necesidad. Se creó por una necesidad. A veces somos buenos sentándonos en la silla y decir, si los líderes hicieran esto, si los pastores hicieran esto, si los pastores visitaran, si los pastores hicieran esto, si los líderes. Hermano, si usted mira la necesidad, usted puede hacerlo también. Escuché en esta semana una porcioncita de una predicación y este pastor decía, hay hermanos que llegan a la iglesia y dicen, es que yo me voy de la iglesia porque es que a mí no me visitan, a mí no me llaman, a mí no me festejan el cumpleaños, a mí ni me toman en cuenta. Y el pastor decía, si no le llaman, si no le hacen la conversa, si no le abrazan en la puerta, hágalo usted. Hágalo usted. Claro, no me festejan el cumpleaños porque usted no festeja a alguien. No me llaman porque usted no llama. No me visitan porque usted no visita. A veces somos buenos haciendo eso, mirando la necesidad y diciendo, es que no hace conmigo. Usted puede hacerlo también. No necesita el título de pastor o de un líder de la iglesia para que usted lo haga. Usted puede hacerlo. Porque el Señor ha puesto una necesidad en su visión para que usted, ahí falta. Ahí falta. Entonces, ¿qué necesidad usted está mirando para que se levante y diga, esto yo puedo hacer? Débora inspiró valentía y heroísmo en Barak. Inspiró. Jueces 4, 8, 9 dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cebes. ¿A quién está inspirando usted? ¿A quién está inspirando usted? Porque dice que Débora inspiró valentía y heroísmo a Barak. Y Barak es interesante, pero dice Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Débora podía decir, no, a ver, yo solo te estoy diciendo lo que el Señor te manda decir. Solo te estoy diciendo te estoy transmitiendo lo que el Señor, hasta te estoy dando la estrategia. Porque ella le estaba dando la estrategia. Pero ella dijo, yo también voy. Porque Barak le dijo, si tú no vas, yo no voy. Ella dijo, entonces, vamos. ¿A quién usted le está diciendo, vamos? Levántate. Tenemos que hacer esto. Tenemos que orar por nuestra casa, tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por nuestros sueños, tenemos que orar y levantarnos. Vamos. ¿A quién usted le está diciendo, vamos, créele al Señor? ¿A quién? Porque a veces
somos buenos inspirando a la otra persona. Siempre tratando de desanimar a las personas. Hay el tipo de personas que cuando usted le cuenta una enfermedad que está pasando, hay un tipo de personas que le da remedios que le funcionó a su abuelita, a usted, y le da todos los remedios posibles. Hay otros que dicen, vas a salir de el Señor te ayuda, el Señor te acompaña. Y hay otros que dicen, con esa enfermedad murió mi abuelita. ¿Qué tipo de persona es usted? La que cree un Dios vivo, la que cree un Dios leal, un Dios fiel, un Dios todopoderoso. Y esta mujer fue también con Barak a la guerra. Y podemos ver ese resultado maravilloso de que el Señor entregó a los enemigos en manos del ejército de Barak. Y cuando ellos ganaron la guerra, porque el Señor lo hizo, porque el Señor utilizó la vida de Débora, porque Débora se dejó utilizar por el Señor, ellos ganaron, ellos tuvieron la victoria. ¿Y sabe lo que hizo Débora y Barak? En Jueces 5 habla del cántico que expresó Débora y Barak por la victoria que ellos llevaron. Débora era una adoradora. Qué difícil adorar a Dios en momentos trascendentales y dolorosos en nuestras vidas, ¿verdad? Qué difícil decirle al Señor, gracias Señor por esta prueba. Gracias Señor por lo que estoy pasando. Te adoro Señor. El Señor sabe su corazón. El Señor sabe su dolor. Él sabe lo que usted está pasando. Y aún en medio de ese dolor, a veces decimos, Señor, yo no entiendo. Yo no entiendo nada de lo que está pasando. Pero yo creo un Dios vivo. Pero yo creo un Dios que saca de la esclavitud a su pueblo y le da libertad. Yo creo un Dios de milagros. En momentos tan dolorosos, es difícil decirle, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida. Y muchas veces cuando vamos a la presencia del Señor, no necesitamos hablar. Las lágrimas son suficientes. Y se retira, dice, amén. Y el Señor sabe cómo consolar. Débora es un ejemplo de valentía, un ejemplo de adoración, una mujer que buscaba al Señor, una mujer que hablaba de parte de Dios, una mujer que miraba una necesidad y estaba para suplirla. Nosotros podemos mirar esa necesidad y por un momento piense, ¿cuál es la necesidad que yo necesito? Levantarme y decir al Señor, utilízame a mí. Es que yo no sé predicar, es que yo no sé hablar, es que yo no sé hacer esto. Déjese utilizar por el Señor. Déjese utilizar por el Señor. Es que estoy cansado. Es que estoy cansada. Es que tengo niños pequeños. Es que trabajo. Es que mire la enfermedad que estoy viviendo.
Es que mire la escasez que estoy pasando. Es que mire los problemas que estoy pasando. Deje de mirar esas cosas y dígale: Señor, aquí estoy. ¿Para qué crees que soy bueno, buena? Aquí estoy. No nos quedemos solo sentados mirando cómo el Señor levanta a alguien que dijo que sí. Seamos parte de ese alguien que dice: sí, Señor. Si Dios te está llamando, no te limites. Levántate en valentía y deja que Dios te utilice para cosas grandes. ¿Y cómo llegamos a las cosas grandes? Diciéndole al Señor: sí, aquí estoy. ¿Cómo te puedo servir? Muchos de nosotros empezamos limpiando, cuando llegamos a la iglesia, limpiando una silla, ayudando a limpiar los baños, recibiendo a la gente, temblando al momento de orar por las ofrendas, diciéndole: hermanos, cierren sus manos, abran sus ojos. O sea, hermanos, cierren los ojos para poder orar, porque tengo miedo. La primera vez que me dijeron: Nancy, tienes que compartir un mensaje, estaba tan nerviosa. ¿Sabe cuánto duró mi primer mensaje en la iglesia? 10 minutos. Ahora, si el pastor no me dice: tiempo. Y así empezamos. Y un día yo le pregunté a mi pastor y le dije: pastor, ¿pero para qué el Señor me llamó a mí? Yo no sé para qué el Señor me llamó. Y él me dijo: empieza a servir en las necesidades que veas, y el Señor irá acomodando los tiempos. Irás creciendo. Y el Señor hará los propósitos que Él tiene contigo. Si usted no sabe en qué servirle al Señor, si usted no sabe: ¿y ahora para qué soy bueno? Mire una necesidad y empiece a trabajar en ella. Mire una necesidad y empiece a dar lo mejor de usted. Y dice: ay, es que me pidieron que sirva con los niños. Los niños no es mi llamado. No importa. ¿Sabe por qué? Porque usted está aprendiendo. No importa, ¿sabe por qué? Porque mientras va sirviendo, entonces usted va mirando con lo que le apasiona. Y ahí usted dice: esta es mi pasión, entonces vamos hacia adelante. No te limites por lo que tú estás haciendo ahora. No pongas un límite al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le dices sí al Señor, el Señor acomoda los tiempos. El Señor abre caminos. El Señor pone a personas. El Señor dice: bueno, dijiste que sí, entonces Él abre el camino. Él te da las herramientas y en el proceso te va capacitando. Entonces, no es que yo no puedo. Es que a mí me dijeron que no sirvo para esto. Cuando alguien me dice: es que lo que estás haciendo está mal, miro y digo: a ver, si está mal hay que cambiar, o sé de quién viene. Sé si que alguien me está corrigiendo, es una persona que tiene la sabiduría. Digo: no, hay que cambiar, hay que hacer diferente. Pero cuando alguien me desafía, digo: yo sé que yo puedo hacerlo, no en mis fuerzas, pero sí en las fuerzas del Señor. Solo predispone tu corazón para que el Señor haga contigo cosas extraordinarias. Sé una persona que declara vida.
Sé una persona que declara vida, que profetiza la palabra del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento eran personas, eran hombres. Débora era una mujer que hablaba lo que el Señor le decía que hable. Si tú vas a hablar a otros, deba palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo único que transforma la vida de una persona es la palabra del Señor. Sus vivencias, su testimonio sí puede llamar la atención. Hermanos, yo tenía esta vida, el Señor me transformó. Sí, que si Dios lo hizo con esa persona, también lo puede hacer conmigo. Sí, es verdad. Pero ¿sabe qué transforma? La palabra del Señor. Eso transforma. A mí me transformó la palabra del Señor. No es que yo siento, es que yo pienso. No, la palabra del Señor es quien transforma nuestras vidas. Sé una persona que intercede por las necesidades del pueblo de Dios. Sé una persona que ora por las necesidades de su casa, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de su barrio, del Ecuador. Sé una persona que intercede. Sé una persona que busca al Señor dirección. Sé esa persona. Tú puedes orar por otra persona. Tú puedes orar y puedes hacer cosas increíbles tomadas de las manos del Señor. Inspira a otros a cumplir su propósito. Cuando usted dice, yo tengo este sueño para el Señor, yo tengo este sueño para hacer en la iglesia, no queremos, dice, no, ese sueño es tan bueno que prefiero que no lo hagas. Si usted tiene un sueño para alcanzar el reino del Señor, si usted tiene un don, si ustedes tienen un talento, Señor, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Ponga ese anhelo y ese deseo en el corazón del Señor. Dígale, Señor, este es mi sueño. Esto me gustaría hacer. Y el Señor abre el camino. El Señor nos va preparando. Inspira a otros. Anima a otros. Exhorta a otros. Porque hay momentos que uno dice, vamos, levántate, sí, tú puedes. Hay momentos donde también necesitamos decir, necesitas hacer las cosas correctas. Tenemos que animar, pero también hay momentos donde debemos exhortar. Y por último, adora a Dios en todo momento. En todo momento. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué estaban haciendo? Adorando a Dios. ¿En qué momento estás tú? ¿Estás adorando a Dios? ¿O estamos solo reclamando? Que Dios nos dé el liderazgo y la valentía para levantarnos y empezar a hacer un cambio en el lugar donde estamos. Que el Señor te dé la valentía para que te levantes y digas, Señor, aquí estoy, utilízame. Que el Señor te dé la valentía para que tú puedas decir, esto necesito sacar de mi vida para que tú me utilices. Que el Señor te dé la valentía para que digas, Señor, yo sé que estoy trabajando, estoy estudiando, pero yo sé que si deseo servirte, tú abrirás las puertas. Que el Señor te dé la valentía para que tú digas, Señor, estoy aquí, una persona común y corriente,
una persona ordinaria. Pero yo creo que tú tienes propósitos extraordinarios. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie y vamos a orar.